Señora presidenta, señorías, he de confesarles que lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con la intervención que yo tenía prevista. En primer lugar, quiero, igual que ha hecho el señor Bataller, empezar pidiendo disculpas a casi 2 millones de españoles residentes en el extranjero, a los cuales no hemos sabido atender convenientemente a lo largo de esta legislatura, a los cuales les hemos recibido en esta casa, les hemos escuchado con mucha atención, pero a los que luego, como les decía, no hemos sabido escucharles ni atenderles. Y estamos hablando de algo muy importante, señorías, porque estamos hablando de garantizar a estos 2 millones de españoles en plenitud de derechos, igual que los que residimos dentro de nuestro país, de garantizarles un derecho fundamental, el derecho fundamental al ejercicio al voto. Y miren, y no es porque este asunto no se haya debatido suficientemente en esta Cámara, no es porque nos haya faltado información, y a algunos le puedo asegurar, señor Cámara, que no es porque nos haya faltado voluntad. No, no ha sido por eso, ha sido por esos juegos que se trae la política española últimamente, donde parece que de lo que se trata es del ejercicio de la atribución de culpas. Sí, señor Cámara, de la atribución de culpas. Es en lo único que consiste la política últimamente. Pues mire, he cambiado mi intervención porque no voy a decir que vamos a apoyar esta iniciativa, porque la vamos a apoyar, como usted sabe, señor Cámara, desde hace más de 3 semanas que lo sabe. Vamos a apoyar esta iniciativa, la toma en consideración. Estábamos dispuestos, si se hubiese querido hacer el esfuerzo, a votar favorablemente la iniciativa en ese procedimiento de urgencia y lectura única. De hecho, así se lo comentamos al resto de portavoces, que era posible que el Congreso de los Diputados cumpliese su función, diese satisfacción a esos españoles y acabásemos la tarea que teníamos encomendada. Lo podíamos haber hecho si ustedes, señores del Partido Socialista, y ustedes, señores del Partido Popular, hubiesen querido, pero no han querido, no han querido. Y mire, como al final, como le decía, esto se trata en un juego de atribución de culpas, vamos a hacer un repaso solo de esta legislatura. No me voy a remontar a otras legislaturas, no me voy a remontar a otros ámbitos donde creo que mi partido, Ciudadanos, no es sospechoso de ser promotor de la reforma de la ley electoral, de la LOREG, también en este punto, en lo que atañe al voto rogado. En otras cuestiones que hay que reformar también de la LOREG, pero en lo que nos atañe hoy al voto rogado, desde luego, que somos promotores de su reforma. Pero voy a hablar de esta legislatura y voy a hablar con fechas y con datos. Miren, el 19 de diciembre del 2016, mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Exteriores, 19 de diciembre del 2016, donde decíamos, en el primer punto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un proyecto de modificación del artículo 75 de la LOREG, por el cual se suprime el deber, sustituyendo el mecanismo de voto rogado por otro más accesible para los residentes en el extranjero. 19 de diciembre del 2016. Esto lo presentó mi grupo parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores, lo defendió nuestro portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Y saben cuál fue el resultado? Se rechazó. Se rechazó por 3 votos a favor y 32 votos en contra. Se nos dijo que fuésemos a la subcomisión que estaba tramitándose en esta Cámara. Fuimos a la subcomisión y estuvimos en esa subcomisión impulsándola, trabajando, desarrollando, proponiendo comparecencias. Y como nos parecía que esto de la subcomisión volvía a ser otra vez el camelo de siempre de todas las legislaturas cuando se toca la reforma de la LOREG, mire, pedimos una reunión con el Partido Popular y con el Partido Socialista. La reunión con el Partido Socialista la tuvimos exactamente el 14 de febrero del 2018 a eso de las 6 de la tarde. Y mire, voy a leerles solo los titulares que se derivaron de aquella reunión. El PSOE cierra la puerta, por ahora, a la reforma electoral que piden Ciudadanos y Podemos. No tengo ningún empacho en reconocerlo. El PSOE cierra la puerta a la reforma de la ley electoral. Estamos hablando del 14 de febrero del 2018. Ese titular iba aderezado por otro más que dice: el PSOE se abre a discutir la reforma electoral, pero no lo apoyará si no está el Partido Popular. Bien, este ha sido su argumentario de siempre. Ustedes dos han venido apoyando permanentemente, uno otro y el otro en uno, y cuando uno estaba dispuesto a reformar, el otro se negaba, y cuando el otro quería reformar, era el del lado contrario el que se negaba también. Y con esa trampa que usted conoce muy bien,
que usted conoce muy bien, señor Cámara, la trampa del consenso. Usted conoce a Darmstadt y usted conoce el prólogo del profesor Sosa Wagner, que lo conoce muy bien, por eso, en fin, a los demás se lo recomiendo que lo lea. Usted no, porque lo conoce. La trampa del consenso con la que ustedes han jugado permanentemente para impedir que se reformase esta ley. Pero, miren, voy a seguir remontándome a fechas mucho más próximas. Esta subcomisión languidecía y se nos invita a una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el mes de septiembre del año 2018. Septiembre del 2018. Fíjese cómo van avanzando las fechas. Septiembre del 2018 se nos dice que va a haber un grupo de trabajo y una propuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, esperamos por esa propuesta, se nos tramitó, se nos hizo llegar. Efectivamente, el señor Cámara hizo una labor de enlace absolutamente meritoria, que yo le reconozco. Después de las comparecencias que se celebran, después de todos los debates que tenemos, hay una propuesta encima de la mesa y se nos hace llegar un texto final para ser firmado y presentado como proposición de ley el 6 de febrero. Estoy hablando del 6 de febrero del 2019, sí. No estoy hablando del 2018, Estoy hablando del 6 de febrero del 2019. A ese texto se nos convoca a una reunión el 7 de febrero del 2019. Yo acudo a esa reunión y expongo mis dudas en dos aspectos: sobre la remisión de la papeleta en blanco y sobre la identificación del elector. Mis dudas, que digo que en ningún caso harán que esa reforma, por falta del voto de Ciudadanos, no se pueda tramitar y descarrile. Eso se lo garanticé yo a usted, señor Cámara, personalmente, igual que al resto de miembros de esa subcomisión. Pero es que es más, ustedes el día 8, Podemos y el Partido Socialista registran esa proposición de ley el día 8. Y el día 15 de febrero esa proposición de ley se ve en la mesa. Y en la mesa, con el voto favorable de Ciudadanos, gracias al voto favorable de Ciudadanos, se acuerda tramitarlo por urgencia y en lectura única. ¿Y saben lo que había cambiado del 8 de febrero al 15 de febrero? ¿Saben lo que había cambiado? Que el día 13 de febrero alguien había convocado una rueda de prensa electoral en la Moncloa, había dicho que iba a disolver las cámaras el 13 de febrero y que, por lo tanto, interrumpía la tramitación de las leyes que estaban en la Cámara. Por lo tanto, que esta ley no finalice su tramitación tiene un primer responsable, que se llama don Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez. Sí, señor. Porque si les hubiesen interesado los derechos de los 2 millones de españoles residentes en el extranjero, a lo mejor con el retraso de una semana o de 2 y no atender exclusivamente a sus intereses electoralistas, se les podía garantizar el voto. Y luego tiene otros dos responsables, que son ustedes y el Partido Popular, porque han estado bloqueándose y apoyándose mutuamente para impedir las reformas de la LOREG durante todo este tiempo, y porque además, incluso después del 15 de febrero, esta semana podía haberse tramitado esta ley, acabado su tramitación en el Congreso, y la semana que viene, que queda un día y que se podía hacer, se podía haber aprobado en el Senado. Y ustedes no quisieron. No quisieron, sí. Remóntense a octubre del 2016 y vean cómo tramitamos la última reforma de la LOREG en esta Cámara, tramitando en la misma semana. La toma en consideración, la trámite de las enmiendas, la lectura única y la aprobación final. Esta semana no se quiso hacer así. Y los que no han querido hacerlo así serán los que tendrán que dar explicaciones. Por lo tanto, en este juego de atribución de culpas, perdonen que se lo diga, pero respecto a ser sospechosos de torpedear, interrumpir o poner trabas a esta necesaria reforma, desde luego no vamos a admitir ninguna culpa, señor Cámara. Y me duele que venga de usted, con una persona a la que respeto personal, intelectual y políticamente, y desde luego esa frase que usted ha deslizado en su intervención, diciendo que en el último momento Ciudadanos se descuelga poniendo trabas y problemas a esta tramitación, sabe usted que no es cierto, que ha sido todo lo contrario, que hemos sido los facilitadores de esta reforma y que eran los que estábamos dispuestos a que se tramitase para dar satisfacción a quien son nuestros jefes, a quien nos votan y a los que nos debemos, que son esos 2 millones de españoles a los que, por nuestra desidia, no vamos a atender su legítimo derecho. Y por eso estábamos dispuestos a esta tramitación de esta manera, incluso, fíjese, habiendo comparecido el presidente de la Junta Electoral, que yo le dije que no era ningún trámite que obstaculizaba la tramitación, como así ha sido. Señor Prendes, nada más. Ha excedido su tiempo con mucho. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.